Los conjuntos antiguos guardan recuerdos, risas y también presencias que jamás querrías despertar. Tras sus muros se esconden historias perturbadoras y sucesos que hielan la sangre. Bienvenido a Apaga la Luz, donde lo cotidiano se convierte en pesadilla. Suscríbete y activa la campanita, porque cada historia es más aterradora que la anterior. En el Estado de México, Irma Juárez nos cuenta, vivía en Atlacomulco, me fui para allá por cuestiones de trabajo que tuve en ese tiempo, rentando en una vecindad donde rápido me llevé de lo mejor con mis vecinos, que en su ría, eran gente Mayo R. Yo tenía 30 años en ese momento, entonces todo fue muy tranquilo, pero hubo una excepción. Una noche que, para ese momento yo tenía 8 meses rentando ahí, y jamás me pasó algo parecido a lo de esa ocasión. Yo venía de trabajar, había pasado a la tienda a comprar unas cosas, por lo que traía las manos ocupadas con varias bolsas. Y como esa vecindad tenía 2 pisos, al ir subiendo las escaleras ya en la noche serían eso de las 8 de la tarde. No tan tarde, pero estaba oscuro, y en el descanso de esas escaleras casi siempre estaba oscuro. Estaría mal el sistema de electricidad solo en esa parte, que los focos nunca duraban nada, y como los cambiaban a cada rato, como que los vecinos, incluyéndome, nos habíamos rendido en cambiar ese foco. De todas formas solamente era esa zona. La oscura iba en esta parte, y se me cae una de las bolsas. Coloco las demás en un escalón, y al agacharme para recoger la otra, me ayuda un niño a levantarla. Como estaba metiendo unas cosas a la bolsa, no me dio tiempo de verlo bien. Solo sus manos pequeñas mientras le agradecía. Aparte de que estaba todo oscuro, y cuando terminamos, me levanto. Le vuelvo a decir que muchas gracias, y yo estaba completamente sola. No escuché ni un solo paso. De por sí, Atlacomulco a mí me parece un municipio silencioso, todavía más lo era esa parte donde estaba la vecindad, por lo que de ser el caso, escucharía que alguien vendría caminando, incluso desde la entrada, pero ahí en las escaleras donde fácilmente pudo rebotar el sonido de pasos, no escuché nada. Perdonen que haga tanto énfasis en el sonido, es que después de no ver a ese niño, o lo que yo creía, era un niño, o un pequeño, o una niña, no lo sé por el tamaño de las manos que vi, el haberlo escuchado, habría sido lo único que me hubiera dado una pista de a dónde se había ido. Pero no solo desapareció, todo se quedó callado. Subí más confundido que asustado a mi departamento, en esa vecindad, guardando las cosas tratando de hacer memoria de si vi algo más, pero no. Ni siquiera cuando iba subiendo, lo vi. Ahí entre lo oscuro, no escuché otros pasos junto a mí. ¿De dónde salió ese niño? ¿A dónde se fue? Y pensando más en ello, ¿quién era? A lo que pude verle las manos, parecería como una pequeña, o un pequeño, de unos 5 o 6 años. Sin embargo, no daba haciendo memoria con quién tendría un niño de esa edad en la vecindad. Pensaba en una niña que era hija de un matrimonio de ahí, pero ella ya andaría rondando los 12 años, más o menos. Aparte era morenita, como yo, y las manos que vi esa noche, a pesar de lo oscuro de las escaleras eran demasiado oscuras, que yo creía era por la carencia de luz en esa zona, pero les aseguro que esas manos parecían sombras. No parecían un color de piel habitual. Era extraño, cosa que al recordarlas ahora sí me daban escalofríos, porque yo ya había asumido que algo se me había parecido por todo lo que pasó. Decidí contarle esto a unos vecinos, empezando con una señora de abajo, quien dijo que nunca le había pasado nada raro en esa vecindad. Ni siquiera he escuchado algún relato de algunos de los vecinos, y ella tenía viviendo ahí más de 30 años. Pero me dijo que si le podía hacer sentido que ocurriera eso, porque me comentó, ahorita que me contó esto, me estoy acordando que aquí atrás, hace mucho, había una casa. Remodelaron todo eso, derrumbaron y construyeron otra casa, porque la familia de ahí se fue. Es que a los pobrecitos se les quemó todo. Los papás salieron a un mandado,
Todos nos contaron aquí ese día, y dejaron a su hijo solo. Nadie sabe cómo se quemó la casa. Pero el pequeño falleció ese día. No estoy diciéndole que lo que le pasó sea por el niño, pero si no, ¿qué más puede preguntarle al señor Ricardo? Si quiere. Él era amigo de los vecinos. A lo mejor le dice lo mismo que yo. Pero para que me crea, ese mismo día, ya en la tarde me topé al señor Ricardo. Lo saludé como siempre. Charlamos. Y llegamos a ese tema. Le conté todo y llegamos al mismo punto, que llegué con la vecina de lo de la casa, que se había quemado atrás de la vecindad. Y me dijo lo mismo, que no sabían mucho más, que el pequeño de la familia había fallecido cuando la casa se quemó. Y solo al señor le describí lo del detalle, de lo del color de las manos, del niño, el que pude ver apenas por unos segundos, pasándome las cosas, y él dijo que nunca tampoco había escuchado o visto algo en la vecindad. Pero podía ser, agregó al último, diciendo que él siempre ha pensado que algo malo pasa en esas escaleras, que por eso nunca dura la luz, ni siquiera la semana, que nunca lo quiso decir, porque seguro iban a pensar que tenía ideas extrañas, pero que ahora que le había contado esto a él, le hizo mucho sentido. Ese vecino puso en una parte de ese descanso unas veladoras que encendíamos durante la noche. Y digo encendíamos porque siempre dejaba unos cerillos y un encendedor al lado de una mesita con varias velas, para que la gente pudiera encenderlas si alguien más no lo había hecho, y solo a mí me dijo que esas velas las puso con dos propósitos. El primero era para que los vecinos pudieran ver en esa zona, y la otra, la que no le dijimos a los demás, para que, de ser el caso, ese niño, el que falleció en la casa de atrás, por fin pudiera descansar. En muchas historias que nos comparten por acá, se hablan de las veladoras como solución o ruta para que quienes ya no están con nosotros puedan hallar el descanso. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Nos podría comentar cómo funciona esto? Una persona anónima desde Puebla, México, nos cuenta lo... No quiero que se mencione mi nombre en el video, porque quien está involucrado en este relato prefiere que se mantenga en el anonimato, ya que si bien me dio permiso para escribírselos, no quiere que se sepa que esto lo involucra directamente a él. A muchos de nuestro círculo escuchan este contenido. Entonces, fácilmente pueden saber que su familia está relacionada a esto. Fue durante mi último año de universidad, ya hace mucho, en donde hicimos una fiesta en casa de este amigo, quien tenía una casa dentro de una vecindad, justo en el centro de Puebla, domicilio, que perteneció a sus abuelos, y que le dejaron, porque de su familia fue el único que se mudó a Puebla para trabajar y habitar por allá. Ellos ya habían fallecido hace mucho, según sabíamos. Esa fiesta la hicimos un día viernes, con muchos amigos y conocidos, pero nos quedamos a dormir solo los más cercanos del grupo, que nos quedamos 6 en total. Una vez terminó, limpiamos. Estábamos organizándonos para ver quiénes nos dormiríamos en las habitaciones, porque solo eran 2, y nosotros éramos 3 parejas. Así que estábamos en eso, dividiéndonos. Cuando, buscando cobijas y demás, dimos con una puerta que daba a otra habitación pequeña, al fondo del cuarto secundario. Uno que nos había comentado el dueño de la casa, Román, digámosle que ese era un closet. Uno de mis amigos fue quien nos dijo, y al entrar vimos que era otra habitación, una a la que no le faltaba nada. Tenía luz, ventilador, y cuando le comentamos esto a Romanos, a él como que no le gustó tanto que descubriéramos esa habitación. No nos lo dijo, pero su cara de incomodidad, al menos yo, sí la noté. Sin embargo, mi amigo, que dormiría con su novia en la sala, en un sillón donde no cabrían los dos, le dijo que podían dormir ahí. Esto a pesar de que Román nos había dicho que esa habitación estaba en malas condiciones. Ya cuando la vimos, cuando charlamos de que se quedarían ahí, solo que no era cierto. Ni siquiera tenía polvo. La cama estaba limpia, las sábanas también, por lo que Román ya no se pudo negar. Entonces, se instalaron ahí. Lo curioso de todo esto comenzó cuando al amanecer me levanté y vi que ellos, mis amigos,
quienes se habían dormido en ese cuarto. ¿Ahora estaban acostados en la sala? No les pregunté nada hasta que nos levantamos todos y almorzamos. Dieron las 2 de la tarde, cuando ya todos nos encontrábamos comiendo en el patio. Hablábamos acerca del fin de semana, sobre qué haríamos el domingo. Cuando les preguntamos a la pareja que por qué se cambiaron a la sala, ambos se miraron entre sí, como si no supieran qué responder, hasta que la chica, Jimena, llamémosle, dijo que solamente porque la sala le parecía estaba más fresca. Lo que no tenía mucho sentido porque cada dormitorio tenía ventilador. Como les comenté, ese también. Aparte hacía mucho frío. Luego mi amigo, su novio, agregó que también fue por el ruido que estábamos haciendo, el cual no los dejaba dormir. Pero esto sonaba todavía más a una excusa, ya que todos nos acostamos a la misma hora, sin dejar de lado que esa habitación estaba más alejada de las demás, por lo que no había manera de que algún ruido los estuviera molestando tanto, y se los dijimos algo serio. Román les preguntó que qué clase de sonidos habían escuchado, y ellos dijeron que lo primero que oyeron fueron pasos alrededor de la habitación. Pero por más que abrían los ojos que se preguntaban el uno al otro, sí, escuchaban eso, no veían nada, por lo que creyeron que a lo mejor era en la casa de arriba. Esa vecindad tenía 3 pisos, que solo fue por unos segundos que escucharon esos pasos tan cerca de ellos, pero luego se quedaron en silencio. Nos preguntaron que si a mitad de la noche habíamos estado en la cocina cocinando algo, a lo mejor, y se nos habían caído algunas cosas. Y nosotros les dijimos que no, es que anoche, Jimena y yo, escuchábamos que traían un escándalo en la cocina. No los oíamos a ustedes, pero sonaban los trastes, como si estuvieran dejándolos caer, y luego los levantaran, los volvieran a arrojar, nos dijo mi amigo. Y nosotros le contestamos que no. No sabíamos qué pudo haber sido, pero si hubiéramos escuchado eso, nos hubiéramos levantado también. Y Jimena, su novia, dijo que sí. Los dos escucharon eso, pero nos dijeron que lo más extraño, y que les hizo salir ahora sí de la habitación, fue escuchar un sonido constante de algo en el cuarto, que oían en el piso. Román los interrumpió, preguntándoles, ¿eso que dicen sonó como si algo se estuviera arrastrando? Y ellos le dijeron que sí, cambiando mucho su cara, diciéndole que por eso salieron de la habitación, y preguntándole que cómo sabía yo. No les quería contar. De por sí, no estoy cómodo con esa habitación, y yo no tengo idea de si me vayan a creer. Pero aquí, como saben, vivían mis abuelos hace mucho. Cuando ellos fallecieron, dejaron esta casa sola por muchos años. Ningún familiar mío vive aquí en Puebla. Y cuando yo me vine para acá, mis abuelos ya habían dejado arreglado todo, y un tío me ayudó con todo lo que necesitaba para mudarme. Pero al menos, los adultos de la familia sabemos lo que pasó aquí. Mi abuelo, él tomaba bastante y no fue solo por eso, claro que no. Pero la realidad de por qué nadie de mi familia quiere vivir aquí, o siquiera recordar esta casa, es porque mi abuelo le arrebató la vida a mi abuelita hace muchos años. Mi familia siempre dijo que fue un accidente. Cuando ocurrió esto, hicieron algo que yo no estoy de acuerdo para nada. Pero ya saben cómo piensa mucha gente, incluso de la propia familia. Ellos me dijeron que mi abuelo, en una de esas noches que llegó completamente tomado, no sé por qué, pero se puso a discutir con mi abuela. Él se puso muy mal a aventar cosas, y pues descargó todo el enojo en mi abuela. No sé qué pasó exactamente, los detalles no los quise preguntar. Prefería recordar a mi abuela bien, pero mi familia dice que no quisieron llamar a la policía y contar todo lo que ocurrió, que todo eso lo dejaron como si hubiera sido un accidente. Decían que con eso iba a recapacitar mi abuelo bien mal de la cabeza, que está esa parte de la familia. Por eso yo ya no los reconozco como familiares míos. Y decía un tío que tampoco estuvo de acuerdo jamás con eso, y que por más que le notificó a un conocido suyo, que trabaja en la policía de Puebla, nunca hicieron nada. Él me contó que mi abuelo, cuando hablaba con ellos, les decía que no podía dormir porque veía a mi abuela paseándose por la casa, que la veía haciendo los quehaceres, que no lo dejaba en paz. Y es que donde ocurrió todo eso
Fue en aquella habitación donde ustedes se quedaron, donde decía mi abuelo en las noches. La veía arrastrándose por el piso, que mi abuelo lloraba cuando les contaba esto, porque decía que le aterraba tanto el verla así, arrastrándose por el piso, viéndolo desde abajo, con una cara que a él le perturbaba mucho. Decía mi familia, que pobrecito mi abuelo, pero como no le perturbó lo que hizo, de verdad que me da tanto coraje acordarme de eso, de cómo mi familia simplemente esperó a que él cambiara, que defendían según a mi abuelo, pero nunca pusieron un pie en la vecindad. Cuando mi abuela dejó este mundo por él, mi abuelo falleció también ahí, en esa habitación. No saben cómo, pero dicen que fue por causas naturales. Por la tomadera sabemos los demás, y a lo mejor hasta por la culpa. Y por ello yo mantengo siempre esa habitación cerrada. Le he dedicado misas, dejo crucifijos. De vez en cuando rezo por ella en la iglesia. Y solo al principio que me mudé aquí, me tocó escuchar eso que dijeron Jimena y tú. Lo de ese sonido que es como si alguien se estuviera arrastrando por el piso. Román comenzó a llorar. Empezó a decirnos más cosas de su familia, de su abuelita. Él estaba muy enojado, y lo siento mucho. Pero nosotros al mismo tiempo estábamos muy espantados por escucharlo contándonos esto. Lo consolamos, y como no hablamos por un rato mal de su familia, por haber hecho eso. Y después le dijimos que podríamos remodelar la habitación, que quizás eso podría ayudar. Y a partir de ahí, que si hicimos eso, las cosas parecieron cambiar. Fuimos sinceros con él. Si nos quedábamos a dormir, no pasaríamos la noche en esa habitación. Y en las veces que si dormimos en esa vecindad, a nadie de nosotros le pasó nada. Él decía que nunca ibas a escuchar nada raro si no pasabas la noche en ese cuarto donde a su abuela le arrebataron la vida. Hoy en día, él ya no vive en Puebla. Vendió la casa en esa vecindad, por lo que no sabemos qué más pasó con esa casa. En cuanto a las vecindades, por más sorprendente que pueda parecernos, nos han compartido historias que nos hablan en algunas ocasiones de secretos que puedan llegar a tener este tipo de viviendas que no siempre son para bien. Y les dejo en el primer comentario una lista de reproducción de puras historias en vecindades, junto con las redes sociales de este canal y de su servidor. Síganos por allá para seguir en contacto. Muchas gracias de antemano, y vámonos ahora con Elena Camarillo, quien desde Michoacán, México, nos cuenta. Soy de Morelia, tengo toda mi vida residiendo por acá, pero cuando estuve rentando en una vecindad a 2 calles de la Casa de la Cultura que me ocurrió, lo que me hizo escribirles mi historia. Me mudé porque conseguí un trabajo que por la ubicación me quedaba excelente. Esta vecindad me la recomendó una amiga y me mudé rápido. Tenía buen costo, los vecinos eran muy amigables, y mi casa estaba en el piso inferior. Arriba solo había 2 casas más, que una de las 2 estaba arriba de la mía, que era la del fondo. Pero a las 3 semanas de que llegué, que ya había conocido a todos por ahí, o al menos creía que ya conocía a todos, llegué de trabajar como a eso de las 7 de la noche, y me acuerdo que en esa ocasión no coincidí con nadie en el patio, por lo que no supe a quién más voltear a ver. Cuando casi llegando a la puerta de mi casa me avientan desde arriba un cubetazo de agua. Afortunadamente no me cayó, solo me mojó algo de los pies. Yo me sorprendo y volteo para arriba y solo vi a una señora como de unos 60 años, delgada, con el cabello castaño, con muchas canas a la vez. Y ella me veía con la cubeta en la mano, enojada, para luego solo retirarse de mi vista. Viéndome en todo momento, por la impresión no supe qué decirle. Solo se quitó. Creí que quizás era de esas personas que tenían siempre la expresión de estar molestas, y que no lo había hecho con intención, por lo que entré a mi casa y me quité los zapatos para secarlos con una servilleta. Se me hizo raro, pero bueno, tal vez fue un accidente. El problema fue que esto me volvió a pasar una semana después. Fue exactamente lo mismo. Llegué, casi me cae el agua, y cuando volteo para arriba, otra vez está esta señora viéndome de la misma manera. Ahora sí le pregunto que si yo había hecho algo que la molestara,
pero ella solo me vio y se quitó del balcón. Escuché que cerró una puerta, y por más molesta que estaba, me sentía más cansada por el trabajo, por lo que enojada y todo me metí a la casa, pensando ahora que era una de esas personas con las que no se puede ser ni vecinos. No sé qué tenía contra mí. Y esa noche me acuerdo que fui a la tienda un poco más tarde. Regresé unos minutos después, y como vi a una vecina regando sus plantas, quien vivía en la primera casa, una señora de unos 50 años, bien linda conmigo. La saludo y le pregunto por la vecina de arriba, que si no le gustaba que nueva gente se mudara a la vecindad. Y la vecina, cuando le dije que casa era de las dos, porque sabía que en una de esas, de las del segundo piso, vivía una pareja. Ahora sabía que en la otra vivía esa señora. Mi vecina, me déjela. No le haga caso. Está loca. Seguro luego se calma cuando la vea seguido por aquí. Y como a mí esa respuesta no me bastó, quise seguirle preguntando más. Pero como que la vecina esperaba que con esta respuesta yo me quedara tranquila de alguna manera. Quizás la mujer era problemática, y de hecho si se lo pregunté, a lo que la vecina solo me respondió, sí, esa señora es bien problemática. Siempre le hace pleito a los vecinos, pero la ignoramos. No le haga caso. Y con eso, me fui a mi casa pensando en ello. Que entonces, era mejor ni siquiera ponerle atención a la señora. Todos eran muy buenos ahí. Algo de malo debía tener esa vecindad, pensaba. Y pasaron 2 semanas sin que me volviera a ocurrir algo con la señora. Cuando de vuelta después de ese tiempo, volví a llegar a mi casa, y ahora venía volteando para arriba, un poco pegada a la pared del frente, donde podía ver mejor, hacia las casas del segundo piso. Y ahí está la señora con la cubeta en la mano, como esperándome para tirármela, porque ya me estaba viendo con una cara de coraje, y yo, de buenas tardes. Ella claramente tenía la cubeta lista para tirarla. Desde arriba me seguía con la mirada, y cuando me acerqué a mi casa, que ella no me devolvió el saludo. Dejó caer el agua, que al igual que las demás veces, no me dio, y ahora sí me molesté. Vi que lo hizo con intención, y le pregunté desde abajo que si tenía algún problema conmigo, que yo ni siquiera la conocía, que qué le había hecho. Y esa mujer no dijo nada, solo se quitó de ahí, como siempre. Escuché la puerta, la vi cerrándose, la de esa casa. Dejé mis cosas en la puerta de la mía, y subí. Le toqué la puerta, pero nadie salió. Estuve tocando como por unos 2 minutos, que por la ventana no se veía hacia el interior. La casa se veía descuidada, al menos por fuera. Y no quisiera ser grosera, pero la casa se veía como la señora. La casa combinaba con ella. Tenía también una puerta muy antigua. En eso sale la vecina de al lado, la del segundo piso, una mujer de a lo mejor unos 30 y tantos años, la de la pareja, y me dice, así sin: Hola, Elena. Oye, ahí no vive nadie. ¿Buscas a alguien de la vecindad? ¿Cómo que aquí no vive nadie? Le pregunté. No. Siempre ha estado sola. Nosotros tenemos rentando aquí 2 años. Y nunca ha venido nadie. Y le cuento lo que me pasó. A lo que ella pone una cara de espanto. Y me dice que no juegue con eso. Yo le dije que no estaba jugando, que había subido para reclamarle a la señora, porque no era la primera vez que me hacía eso. Y yo estoy con que no fue casualidad, pero la vecina, la de abajo, la de las plantas, hizo como que salió a regarlas a esa hora, nos escuchó, casualmente, y me habló. Me pidió que cuando terminara de hablar con la vecina, la de la pareja, bajara tantito con ella. Y lo hice, pero ella, la de arriba, se quedó tan confundida con lo que le dije. Yo también estaba confundida. Bajé pasando por esa casa una vez más, para verla, y sí, se veía abandonada. Llegué con la vecina de abajo y, Melenita, yo no te quería comentar esto, para que no te asustaras, pero arriba no hay ninguna vecina, solo la pareja. Allá arriba de tu casa, hace mucho vivía la dueña de la vecindad. Esa casa era de ella y de su esposo, pero la mujer falleció hace mucho en sí. La conocí. Y no eres la primera persona que dice que la ha visto. Yo nunca la he visto por aquí. Me han contado que la ven, me la describen, y sí, es ella. Aparte,
Nadie puede entrar a esa casa. Nunca ha venido nadie a verla. Desde que vivo aquí, hace más de 10 años, nunca la han habitado. Se quedó así, con las cosas de la señora adentro. A lo mejor, por eso, sigue apareciéndose. Lo que me impresiona, Elena, es que yo sí he escuchado cómo cae el agua que me comentas. Sí he visto el piso mojado enfrente de tu casa, pero a la señora no. Nunca. No le tengas miedo, hija. No hace nada. Nunca ha bajado. Por lo que sé, ustedes creen que eso me dejó tranquila. Por supuesto que no. Me puse en contacto con la señora que rentaba la vecindad. Le conté el asunto, y lejos de preguntarme alguna que otra cosa, como para comprobar lo que le decía, ella me pidió perdón. Me ofreció devolverme el dinero del equivalente a los meses que me quedaban, y yo acepté. Me asustó mucho, en verdad, ver aquello. No creía que había visto un fantasma en más de una ocasión que parecía una persona completamente real, y me había arrojado aquello. Eso, junto con la expresión con la que me veía, no me iba a dejar tranquila. Así que si un fantasma me corrió de esa vecindad, esta pregunta se la he hecho antes, pero siempre es bueno conocer nuevas respuestas. ¿Qué tendría que hacer un fantasma para hacerle salir de un departamento o una casa? Coméntenos. En lo que una persona anónima desde Toluca, México, nos cuenta lo siguiente. Cuando escuché una historia que contaron por aquí de una vecindad, me sentí en esa confianza de poder compartir la mía. Que sí, prefiero que sea en anónimo, pero al menos me ayuda a sentir que suelto una parte que venía cargando conmigo. Que todo pasó cuando me hospedé apenas por unas semanas en una vecindad, aquí en Toluca, en Morelos, primera sección. Les hablo de que todo esto pasó por allá del año 87, en una vecindad que actualmente ya no existe. Esta quedaba en una calle enfrente de la escuela Profesor Javier García Moreno, la deportiva, y llegué y por casualidad andaba buscando una casa de renta. Había finalizado mi contrato de renta en otra donde ya no me gustó, y por un amigo del trabajo supe de esta vecindad. La vecindad era mitad y mitad, digamos. La mitad del lado izquierdo, puras casas, y de la derecha era puro patio, donde de noche se quedaba completamente a oscuras. Nunca hubo luz en esa parte. Dependía de la iluminación de las casas. Y desde ahora les adelanto, les voy a ahorrar muchos detalles de mi historia en esa vecindad, porque pasaron muchas cosas en apenas esas semanas, por lo que iré directo a cada cosa que me tocó ver y que tuvo relevancia hasta el final de mi renta ahí. Lo primero que noté de raro fue una noche a la segunda semana de rentar ahí, que aunque no conocía bien a todos los vecinos, al menos de vista, ninguna de las personas que vi esa noche se me hizo conocida. Yo venía entrando a la vecindad, caminando por el pasillo donde al lado derecho, en ese patio, que tenía un poco de pasto, tierra en su mayoría, había unas sillas, plantas, una vecindad típica allá en lo oscuro cerca de la barda. Habían como unas 5 personas reunidas, solo estaban paradas. Yo mientras caminaba, los saludé buenas noches, y la forma en que me voltearon a ver esas personas, a quienes muy apenas les pude ver algún rasgo de la cara, recordándolo ahora, me da mucho miedo, porque sus caras mezcladas con lo oscuro del patio eran extrañas. Solo me veían serios. Eran como 2 mujeres, un muchacho, un señor y un niño. Solo me veían en silencio. Yo, al no recibir de vuelta las buenas noches, dejé de verlos. Sin embargo, de reojo aún podía notar que me seguían con la mirada, y hasta sentía que a lo mejor había interrumpido algo esa noche, por lo que entré a mi casa. No volteé para allá, y lo que sí noté rápidamente era que desde que entré, antes de saludarlos, los veía. Pero ellos estaban muy metidos en lo suyo. Parecía que no había notado que había entrado a la vecindad hasta que los saludé, pero solo estaban ahí, en silencio. Nunca escuché ni un solo sonido de ellos. Y esto me pasó varias noches más, que llegaba, veía a esas personas, siempre parecían ser las mismas. Sin embargo, yo iba conociendo a mis vecinos, y ni uno de ellos parecía ser una de esas personas. Todas las noches que los veía, llegaba saludando buenas noches. Y ya.
y aún así, siempre me volteaban a ver de esta forma, como si estuviera mal que lo hiciera. Las caras de estas personas creo que fue lo que más se me quedó de esos momentos, porque a veces parecía como si por lo oscuro del patio no tuvieran ojos. No estoy diciendo que no los tuvieran, solo que parecían, por la sombra y la forma como volteaban, porque los saludaba, y se giraban rápido. Incluso si me estaban dando la espalda, solo volteaban la cabeza y parte de los hombros de una forma muy rápida, y me atrevería a decir antinatural, como si estuvieran muy rígidos al momento de hacerlo. Dejé de saludarlos después de una ocasión en que, como siempre, llegué, pasó todo esto. Voltearon de esa forma tan escalofriante para mí, y entré a mi casa, solo que en esta ocasión, yo apagué la luz de la sala. Encendí la de mi habitación, pero volví a la sala discretamente. Abrí un poco la cortina para asomarme hacia el patio. Ese fue el momento más horrible que me ha tocado vivir a lo largo de todos mis años, porque en mi ventana, a pesar de que me estaba asomando desde una parte que estando de pie, me quedaría más o menos a la altura de mis rodillas. Me asomé retirando tan solo un poco la cortina, y al ver hacia afuera, estaba el hombre de ese grupo de personas, parado al frente de mi ventana, viendo hacia abajo como si supiera que yo me iba a asomar, exactamente desde la parte de abajo. Esto me sacó el susto de mi vida, tanto así que me caí hacia atrás, porque no solo fue eso, sino que confirmé que esas personas, ya viéndolos con la luz de afuera de mi casa, al menos ese hombre, no tenía ojos. Todas las cuencas, a pesar de la luz, eran completamente negras. Hice todo el silencio que pude para, en caso de que no me hubiera visto, no supiera que yo estaba ahí. Pero esa silueta, ese hombre seguía parado afuera de mi ventana. Podía ver la silueta por la luz y me quité de ahí. Creí que había sido mi culpa por andar espiándolos y para bajarme los nervios siempre, en todo momento, haciendo esto en silencio. Fui a la cocina, me tomé una pastilla, una valeriana, me hice un té viendo que ya no estaba la sombra de esa persona en la ventana, y me dormí por tomarme esto. Al día siguiente que regresé del trabajo, la vecindad estaba cerrada por unos ministeriales. Intenté ingresar, pero luego de preguntarme unas cosas, estos hombres, que desde cuando rentaba, ahí, en qué domicilio, muchas cosas me dijeron que no podía entrar hasta el día siguiente. Y uno de ellos, uno de los ministeriales, se acercó conmigo y me permitió ingresar por mis cosas. Cuando escuchó que mi domicilio era tal, me acompañó, y al ir caminando, noté que estaban revisando el patio. Al fondo, varía gente de la CEMEFO, el servicio médico forense. Me dejaron llevarme algunas cosas, pero me dijeron que no podría ingresar hasta el día siguiente, y en todo momento, este hombre me estuvo escoltando de la confusión. No sé qué tanto más hice, saqué mis cosas personales, las importantes, para mi trabajo. Le llamé a mis papás, y cuando llegaron por mí, que me quedaría con ellos ese día. Mamá no se quedó conforme, y empezó a reclamarle a los hombres que no me podían sacar de la vecindad por completo. Y cuando este hombre nos apartó un poco de la gente que había por ahí curioseando, nos dijo que no era su intención, pero que habían descubierto por un reporte anónimo que en ese patio había gente enterrada. Estaban investigando todas las casas, a excepción de la mía, y una más, por el tiempo que tenía rentando ahí, porque les habían dicho que la gente que estaba enterrada en el patio eran parientes de 2 familias de la vecindad, que era todo lo que nos podían decir. Por supuesto que esto nos impactó mucho. Sin embargo, nada más pudimos hacer que ir al día siguiente por mis cosas, que decidí mudarme. Irme de ahí, y vi que al llegar con mis padres a la vecindad, solo estaba el dueño ahí acompañado por 2 ministeriales, quien me saludó el dueño, pero no me pudo decir nada. Él no vivía ahí, y me retiré. Me dijo que luego se pondría en contacto conmigo para ver qué seguía, que no me preocupara por mi pago. Y al entrar por mis cosas, que no eran tantas, sí vi que en ese patio tenían por todas partes montones de tierra. Habían cavado mucho, y perdónenme que no les pueda comentar nada más sobre eso. Es que no nos enteramos ya de qué más pasó. Solo me fui, y tiempo después
Pasando por ahí, vi que esa vecindad ya estaba abandonada. Meses después, la demolieron, y años más tarde que volví a pasar por esa calle, ya eran casas individuales. Entonces para mí, la gente que veía reunida en el patio por las noches y que no conocía era la gente que estaba enterrada en ese patio, que nunca supe por qué terminaron ahí. Quienes de mis vecinos lo hicieron. Solo sé que en esa vecindad pasó algo muy horrible, y por ello fue la primera vez que vi fantasmas. Relatos, así me duele admitirlo, pero nos han llegado muchos. Y fíjese que son secretos que se llegan a saber y no los cuentan por acá. Ahora imagínese cuántos no se llegan a descubrir, cuántos no se cuentan aunque se sepan, y cuántas de esas apariciones tengan un trasfondo del que no se sepa nada. ¿Le ha ocurrido algo similar en una vecindad? Sería, como siempre, un placer conocer su historia. El 29 de septiembre de 1969 se inauguró la primera línea del metro de la Ciudad de México. Lo que comenzó con apenas unas cuantas estaciones, a día de hoy, se ha convertido en una de las redes de transporte subterráneo más grande de América Latina. Cada día más de 4 millones de personas descienden a sus túneles para trasladarse entre el caos y la rutina de la ciudad. El metro no solo conecta a la capital, también refleja su historia, su crecimiento y hasta sus tragedias. Pero entre estos pasillos, los murales que de pronto ves por ahí y te narran la identidad mexicana, y estos andenes llenos de vida, a cierta hora se esconden también relatos que escapan a toda explicación. Apariciones en la oscuridad de los túneles, estaciones que parece que algo te están ocultando, y leyendas que han pasado de voz en voz entre los usuarios y trabajadores. Esta noche vamos a adentrarnos en algunas de las leyendas más inquietantes del metro de la Ciudad de México. Así concluye este relato. Pero recuerdan, las sombras nunca se van del todo, solo esperan. Suscríbete y activa la campanita, porque en Apaga la Luz, lo más aterrador aún está por llegar.